Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de la fe. Él nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo no gozarnos en presencia del Señor, siendo que cuando alabamos a Dios, nuestro corazón comienza a ensancharse al recibir y al sentir la presencia del Señor? Cuán glorioso es poder entonces, hermano, poder acercarnos a su presencia con cánticos de alabanza. Ahora es el momento para oír y para recibir el mensaje de su palabra. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que juntos
podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 6. Vamos a estar dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras y ahora y en el momento de compartir la exposición de tu palabra, pedimos de la iluminación mediante el Espíritu Santo para que el mensaje sea fluido, claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo y que no lleve ninguna mezcla de la idea o del pensamiento del hombre, sino que por el contrario, como un conducto limpio, Señor, pueda correr tu palabra, la cual, Señor, cumple el propósito para lo cual nos es enviada, creyendo que al orar de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, nos has de responder. Te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, por quien todas las promesas son un sí y un amén. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar al leer la palabra de Dios que lo que pone a trabajar a la fe es el amor. Lo que hace que nuestra fe trabaje es el amor. Por eso cuando Jesús les habló a sus discípulos de un trabajo, ellos se vieron muy cargados. Amén. Si usted lee allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, dice en el verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos veían que el trabajo que el Señor les mandaba hacer era un trabajo que requería de mucha fe. Sin embargo, nosotros podemos mirar que era una manifestación de amor, porque el perdonar, ¿qué es? ¿No es una manifestación del amor de Dios? El perdonar no es una manifestación de las virtudes de Dios, porque la Biblia dice que nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús. Y también nos dice que en la manera en que nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús, así también nosotros debemos perdonar a otros. Si los discípulos se sentían cargados y veían que tenían mucho trabajo, por lo cual le pidieron al Señor que le fuera aumentada la fe, siendo que tenían que perdonar a aquel que viniera arrepentido, pidiéndole perdón sin importar las veces que hubiera ofendido, las veces que le hubiera maltratado y volviera arrepentido, tendría que perdonarle. Si los discípulos se vieron trabajados, se vieron cargados por eso, imagínense cuánto más nosotros. Porque la manera de perdonar de nosotros ya no es como la de los discípulos. Porque a nosotros se nos dice que en la manera en que fuimos perdonados en Cristo, así también nosotros debemos perdonar a otros. Y nuestra pregunta es, ¿cómo es que nosotros fuimos perdonados en Cristo? Antes que nosotros siquiera le hubiéramos ofendido, hubiéramos hecho bien o hubiéramos hecho mal, ya Cristo estaba entregando su vida en rescate por nosotros y entregándonos mediante su sangre el perdón de nuestros pecados, ofreciéndonos mediante su sacrificio el lavamiento de nuestros pecados. Quiere decir que la iniciativa no fue de parte nuestra, sino de parte del Señor, quien vino y se entregó. Aún la misma Escritura dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, o sea que antes que Adán
pisara sobre esta tierra y desobedeciera a Dios, ya estaba Cristo y era un cordero que era inmolado, sin defecto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué ofreció un mejor sacrificio Abel que Caín? Algunos dicen que porque Caín tomó cualquier cosa de la tierra. No, eso es un parecer de los hombres. Caín no tomó cualquier cosa de la tierra, tomó del trabajo y del esfuerzo que le llevó mantener, cultivar, plantar, cultivar, mantener esa planta y esperar el tiempo del fruto, y lo entregó como primicia a Dios. Pero ¿por qué le agradó más el sacrificio de la ofrenda de Abel? Porque Abel lo ofreció por la fe. Y Caín lo ofreció de su trabajo, de su esfuerzo. Ahora, ¿cómo pudo Abel ofrecer un sacrificio por la fe? Porque la fe no es sola. Y lo que pone a trabajar a la fe es el amor. Lo que pone a trabajar a la fe es el amor. ¿Cómo recibió el conocimiento del amor de Dios? Mediante el testimonio de sus padres. Mediante lo que Adán y Eva hablaban con ellos, comentándole y diciéndole lo que les había sucedido estando en el huerto del Edén, cómo le desobedecieron a Dios y comenzaron a tener un problema, se vieron desnudos. Y aunque ellos tejieron ropas con hojas de higuera para cubrir su desnudez, eso no era suficiente. Seguían avergonzados, seguían escondidos, el problema no se había solucionado. Pero Dios tomó un animal que no tenía inocente, que no llevaba ninguna culpa, lo sacrificó y con sus pieles le hizo vestido. Una vez que Dios le hizo vestido, ya el problema fue solucionado, ya no se veían más desnudos. Ya su desnudez fue cubierta, o sea que se solucionó el problema, tipificando en ese sacrificio al cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo. Por eso el error es querer uno limpiar sus pecados, es querer uno consagrarse, es querer uno santificarse. ¿Por qué? Porque ese trabajo no le agrada a Dios. Uno tiene que recibir el amor de la verdad, uno tiene que recibir el amor de Dios expresado y manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien se entregó enteramente por nosotros en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados, lo que soluciona definitivamente el problema del pecado de la humanidad. No es el trabajo del hombre, sino es el trabajo de Dios por medio de Jesucristo. Es el trabajo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Abel sabía que el sacrificio de un animal había expresado el amor que Dios tenía para con sus padres, solucionando Dios el problema de sus padres que se veían desnudos y se encontraban avergonzados. Una vez que fue cubierta su desnudez, el problema se solucionó. Entonces, la fe viene en base a lo que oímos. Por eso es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene en base a lo que oímos. ¿Qué hizo que la ofrenda de Abel fuera más agradable? Que Abel manifestó una confianza en Dios al ofrecer un animal. Y Caín manifestó una confianza en sí mismo al confiar en que en su trabajo y en su esfuerzo y en su dedicación Dios se agradaría. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, mas sí vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel la ofreció mediante la fe. Sencillamente. Entonces, ¿cuánto valor tiene la fe? Y a su vez, lo que hace trabajar a la fe es el amor. Por eso hay personas que dicen, no, pero yo no tengo fe.
no es que no tienen fe, es que no fueron perfeccionados en el amor. ¿Cómo sabemos esto, hermano querido? Vamos a Hechos, a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor sube a nuestro corazón por causa de la desconfianza, por causa de la inseguridad, por causa de un resultado malo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. El temor sube a nuestro corazón cuando nosotros pensamos que lo que hacemos no va a tener un buen resultado. Si nosotros tuviéramos plena confianza en que lo que nosotros hacemos va a tener un buen resultado, no tendríamos temor ninguno. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque le hace estar a uno confiado. Entonces la razón por la cual las personas a veces manifiestan y dicen no tener fe es ¿por qué? Porque todavía hay duda en su corazón. ¿Por qué hay duda en su corazón? Por causa que no fueron perfeccionados en el amor. Cuando uno se perfecciona en el amor ya no queda duda alguna, no queda lugar para la duda. Un ejemplo claro es la declaración del apóstol Pablo. Cuando le declaró a la muerte, le habló a la muerte y le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida la muerte en victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el enemigo más grande de la humanidad? La misma muerte. Sin embargo, él le profirió estas palabras a la muerte. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida la muerte en victoria por Cristo Jesús. ¿No le temía a la muerte? ¿Cómo puede ser que un hombre no le tema a la muerte? Si cuando la muerte le toca, le quita todo. Si era padre, deja de ser padre. Si era esposo, deja de ser esposo. Si era hijo, deja de ser hijo. Si era adinerado, deja de ser adinerado. Si tenía el bien de los demás y tenía el aprecio de los demás, ya no lo tiene más. Porque le quita todo, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que no le tenía temor a aquel que le podía quitar todo? Porque sabía que no le podía quitar lo más preciado que tiene un hombre, que es la salvación de su alma. El haber sido rescatado de la condenación eterna y la seguridad en la palabra del Evangelio le traía a él plena confianza que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángel, ni principado, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada ni nadie le separarían del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que le llevaba a estar confiado? El de haber sido perfeccionado en el amor, el de haber llegado a conocer a Cristo porque estimó y tuvo por basura todas las cosas con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que le llamó por la excelencia de su poder. Como le conocía el Señor y conocía el amor con el cual Dios le había amado, entonces el temor no tenía lugar en su corazón para el temor, sino que lo único que había en su corazón era lugar para la seguridad y la confianza en Dios, por lo cual estoy seguro que ni lo presente ni lo porvenir. Cuando estaba despidiéndose en su carta a su discípulo, Timoteo le dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. ¿Está comprendiendo en dónde radica el problema de los que dicen que no tienen fe
en que no fueron perfeccionados en el amor. No fueron perfeccionados en el amor, no recibieron el amor de Dios. Por eso es que no pueden tener fe. Y eso es un problema terrible, tremendo. Para algunos, para vivir una vida tambaleante y ser como la onda de la mar, que arrastra con mucha fuerza y con la misma fuerza se vuelven atrás. Eso es un problema terrible. Por eso nosotros vemos la gente que es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen confianza en Dios, que no tienen plena seguridad en Dios. ¿Cómo es? Hoy leía a nuestra hermana allí en Mateo capítulo 16. No te acontezca tal cosa, le dijo Pedro, cuando Jesús comenzó a relatar lo que le esperaba en Jerusalén, que iba a ser entregado en la mano de los ancianos y de los principales de la sinagoga, que le iban a dar muerte y que el tercer día iba a resucitar. Pedro se paró y le dijo, no te acontezca tal cosa, no vayas a ir. Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada no está en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y por causa del Evangelio, la hallará. Y dice que endureció su rostro, puso su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. Nada lo hizo volverse. Sabía lo que le esperaba, sin duda, si él mismo lo relató. ¿Y por qué no se volvió? ¿Por qué no aprovechó ese tiempo para huir, para correr larga distancia y alejarse grandes distancias de ese día, de esa hora y de ese lugar? ¿Por qué no corrió? Por el gozo que tenía puesto por delante. Que él sabía que si el grano de trigo no caía en tierra y moría, quedaría solo, pero si caía en tierra y moría, llevaría mucho fruto. Él sabía que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendría que ser levantado en el desierto. ¿Para qué? Para que todo aquel, como miraban la serpiente en el desierto y eran salvos del ponzoña del veneno de la serpiente, así todo el que levantara su mirada y le mirara a él sería salvo de la ponzoña y del veneno del pecado. Por eso Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Te toca el pecado, te alcanza el pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero si es quitado el aguijón, tu vida es salvada. Por eso dice que Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Por eso los que tienen confianza en Dios ya no se ven como pecadores, se ven como justos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que se ven como pecadores? Los que no recibieron el amor de la verdad. Y eso es un problema aún mayor todavía. Porque si no reciben el amor de la verdad, que es el amor de Dios expresado en la palabra del Evangelio, porque ¿qué es la verdad? El Evangelio es la verdad, es la buena noticia, la cual si fuera anunciada, dice el profeta Isaías, no la creerían. Pero esa es la buena noticia. Que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Ahora, una persona que no recibe el amor de la verdad entra en un problema aún mayor, no solo porque va a andar tambaleando, sino si no cambia, si no corrige su fe, si no es sano en la fe, puede perder su salvación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. ¿Por qué? Porque ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ven que lo que pone a trabajar a la fe es el amor? Si alguien no recibe el amor de la verdad, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a tener plena seguridad, plena confianza? ¿Y cuál es la verdad? ¿No es la palabra del Evangelio? Dice, para esto te he puesto, Tito, para que corrijas lo deficiente, para que le exhortes, para que sean sanos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mucha gente proclama tener fe, que cree en muchas cosas, que cree en Dios y que cree a Dios. Sin embargo, la pregunta es, cuando uno le pregunta, ¿eres salvo? ¿Sigue siendo un pecador? Ahí se puede ver, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si una persona viene y le preguntan, ¿eres pecador? Y dice que es pecador, ¿qué manifiesta? Que no cree. Si una persona viene y le preguntan, ¿eres salvo? Y dice, yo no sé, sabe Dios. ¿Qué significa? Que no recibió el amor de la verdad. Porque el que recibe el amor de la verdad, recibe el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? ¿No testificó Juan el Bautista y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿No se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo y mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia? ¿No murió Cristo y al tercer día resucitó cumpliéndose la palabra del Salmo que dice, no dejaré de ver a mi hijo corrupción? ¿Por qué cuando Cristo resucitó estuvo 40 días entre los discípulos? Para dar testimonio de su resurrección, para que ellos tuvieran confianza en que su sacrificio había sido aceptado y que Dios le había resucitado para su justificación, para que ya no se vieran más como pecadores, sino que se vieran como justos hijos de Dios, dando testimonio de que su sacrificio había sido aceptado, porque si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Por todos lados tenemos el testimonio. Mire, desde Génesis capítulo 3, en donde la caída del hombre y donde Dios cubre con pieles de ese animal, y allí en el verso 15, donde le habla a la mujer, desde Génesis capítulo 3, verso 15, hasta Apocalipsis, hasta lo último, tenemos el testimonio de Dios. Por todo lado Dios nos testifica, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue entregado en propiciación por nuestros pecados, Cristo el sacrificio perfecto. Ahora yo digo, soy pecador. ¿Qué estoy diciendo? Que no recibo el testimonio de Dios. Ahora yo digo, no sé si soy salvo. ¿Qué digo? No estoy recibiendo el testimonio de Dios. ¿Qué estoy manifestando? No confiar en Dios, no confiar en su palabra, no confiar en su testimonio. Por todos lados nos testifica Dios. Que Cristo murió, que Cristo resucitó, que fue entregado en propiciación por nuestros pecados. Por eso dice, aquel inicuo que fue preparado con todo engaño y con todo poder engañoso y de mentira, ¿para quiénes? Para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque el que recibe el amor de la verdad, ese es salvo.
Esta es la palabra de fe que predicamos, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está, que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10. ¿Ve? Entonces, el tema de la fe tiene que ver con el conocimiento de Dios y con recibir el amor de Dios manifestado. Yo le hago una pregunta, ¿usted tenía problemas para confiar en su papá o en su mamá? No, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que le amaban y que si le daba algo, le daba en beneficio de su vida. Aún la Escritura dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Dios te recogerá. También dice, si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Dios os dará aún el Espíritu Santo si se lo pidáis? Pero no tenemos problema para confiar en nuestros seres más allegados y más queridos. ¿Y qué es lo que nos une a nuestros seres más allegados y más queridos? Es el amor lo que nos une. Por eso es que no tenemos problemas para confiar. Cuando se genera la desconfianza, ¿es por qué? Porque ya no está el amor primando, o sea, ya no prima el amor. Pero cuando el amor prima en una relación, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es fantasioso, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. Cuando el amor prima, basta con que uno le diga, no, cree, es así como yo te digo, y entonces la persona que es, la persona que ama, dice, no, voy a creer, ¿por qué? Porque me lo dice. Por eso es que muchas veces cuando hay riñas entre dos niños, la madre ¿a quién sale a defender? ¿Al niño del vecino o a su propio hijo? A su propio hijo, ¿por causa de qué? No, porque mi hijo me dijo que fue el vecinito el que me secó la lengua, el que me cinchó del pelo. Entonces, no, fue su hijo el que le sacó la lengua al mío. Y la otra dice, no, su hijo fue el que le pateó por debajo. Y entonces están ahí. Por causa del amor. El problema se origina si el otro hijo también es de... Claro. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros miramos, lo que pone a trabajar a la fe es el amor. Ahora nosotros, ¿podemos confiar en Dios? No nos negó siquiera la vida de su hijo. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en su palabra? ¿Puedo confiar en su testimonio? No me negó la vida de su hijo. Y no solo que no me negó la vida de su hijo, sino que me dio las arras de una vida nueva por medio del Espíritu Santo que recibí, con lo cual me selló para la redención completa, declarándome que soy posesión adquirida, soy su posesión y soy su posesión más preciada. Porque no dudó en entregarse por rescate a mí. Lo que me significa que me ama. Lo que me significa que me ama. Y si me ama, no me puede traicionar. Y si me ama, no se puede negar. ¿Por qué dice? Vosotros podéis ser infiel, pero Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel? Porque nos ama. No me puede traicionar, no se puede negar. Por eso es que tenemos que tener plena seguridad. Ahora, cuando alguien no tiene plena seguridad, ¿qué pasó? Que a medida que fue oyendo, no recibió la palabra en su corazón para creerle a Dios, sino que sigue andando por vista. Y no, si Dios existiera, mirá, ¿cómo me pasaría esto? Y si Dios me amara, ¿cómo permitiría que me aconteciera esto otro? Y anda por vista, en vez por fe. Mas nosotros no somos de los que andamos por vista,
sino que andamos por la fe. Y el que anda por la fe sabe que todas las cosas a los que le aman a Dios le ayudan a bien. Entonces no importa lo que suceda, lo que le acontezca, la situación cómo se dé, no pierde su confianza porque sabe que su confianza tiene galardón, tiene recompensa. Entonces sigue confiando en el Señor. Entonces lo que pone a trabajar a la fe es el amor. Y la medida en que la fe se desarrolla es a medida en que nosotros comenzamos a tener confianza en Dios y a experimentar a Dios. No es un trabajo mío, no es mi trabajo creer. No es un trabajo mío el hacer que crezca la fe como tantos trabajan para que crezca su fe orando y ayunando. No es mi trabajo, es trabajo de Dios, a medida que Dios se va revelando. Por eso dice, uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da Dios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que es trabajo de Dios. A medida que Dios se va manifestando en mi vida, por medio de sus cuidados, por medio de sus testimonios, a través de sus testigos, es que la fe puede ir desarrollándose. Por eso el apóstol Pablo decía estar presuroso, pronto, dispuesto, deseoso de visitar a los hermanos, para que si le fuera posible, poder añadirle algo a la fe de los hermanos. ¿Por qué? Porque si él iba a testificar, si él iba a compartir, entonces si los hermanos recibían la palabra del testimonio, si recibía la palabra que él les compartía, él tenía confianza que la fe de ellos podía ir acrecentándose. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es mi trabajo hacer crecer la fe, sino que la fe va a ir desarrollándose a medida que yo voy confiando en el Señor, y mi confianza en Dios se va a ir desarrollando a medida que voy esperando en Dios y descansando en Dios y viéndole a Dios obrar, trabajando en mi vida. Y a medida en que Dios se va revelando, entonces la fe va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que pone a trabajar a la fe es el amor. Y el amor es la esencia de lo que es Dios. Dios es amor. Así que Él es el que pone a trabajar nuestra fe. Por eso en las situaciones que muchas veces son permitidas por Dios, ¿para qué? Para que contribuir al desarrollo de nuestra fe. Así como es necesario un ambiente propicio para que la semilla germine, se requiere de tierra, se requiere de agua, se requiere de temperatura, se requiere de luz para que la semilla germine, así también para que se desarrolle nuestra fe se requiere de un ambiente propicio. Y Dios preparó para que se desarrollara una semilla y diera fruto. Cuanto más Dios tiene preparadas obras para que la iglesia se desarrolle y dé frutos. Cuanto más, si Dios preparó para una semilla, para que dé un fruto, para que el hombre se complaciera de esos frutos, disfrutara de esos frutos, cuanto más la iglesia, hay un ambiente preparado para el desarrollo, para que la iglesia dé frutos. Por eso es que no tenemos que menospreciar ningún ambiente, ningún tiempo, sino entender que es el tiempo de Dios favorable para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Amén. Amén. Hermanos queridos, que esta palabra le anime para entender que no hay nada que se deseche ni se desprecie en Dios, porque todo contribuye para bien a quienes le amamos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada para enseñarnos en cuanto al valor que tiene, Señor, la manifestación de la verdad en amor para el desarrollo de la fe, porque lo que pone a trabajar a la fe es el amor, Señor, y el amor, Señor, se manifiesta mediante la verdad, por lo cual te damos gracias, Señor,
por cuanto que nos ha llamado, Señor, para disfrutar esta gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,